Gloria a Dios. Es una alegría muy grande estar trayendo una palabra y le agradezco mucho a Dios primeramente y después al pastor por darme la oportunidad. Quiero ir al libro de Mateos, capítulo 14. Un libro muy conocido por muchos de nosotros. Mateos, capítulo 14, versículo 22. El que lo encuentre diga amén. ¿Lo encontró? Amén. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y en esta parte me gustaría quedarme, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Uno de mis predicaciones, uno de mis mensajes que quiero mandar hoy es el de desafiar la fe de cada uno. La fe es algo que se tiene que renovar todo el tiempo. Amén. Es algo que difícilmente se mantenga constante en un cristiano. Muchas veces los cristianos son de tener algunos días más fe, otros días estar allá abajo, otros días estar allá arriba, y es difícil mantener un equilibrio. En Pedro se pudo ver de un momento a otro cómo el cambio de fe en él pudo hacer que en sus momentos más altos llegara hasta caminar sobre las aguas, cosa que para muchos hombres es imposible. Para todo hombre es imposible caminar en el agua, pero la fe de Pedro, la fe en Jesús, pudo hacer que él pueda hacerlo. Su pico de fe estaba allá arriba, pero cuando empezó a ver las tormentas, cuando empezó a ver las olas, cuando empezó a ver las tempestades, su fe empezó a decaer de un momento para otro. Y cuando su fe empezó a decaer, empezó a hundirse. Y muchos critican a Pedro, dice, era un hombre de poca fe, pero había que caminar ahí. Había que caminar y tener todas las olas alrededor. Siempre uno tiene que ir superando su fe. En el momento en el que Pedro dijo: puedo ir para allá, puedo ir hacia ti, Jesús, su fe iba aumentando, iba incrementándose cada vez más. Es bueno tener una confianza así. Es bueno tener esa frialdad y esa fe exponencial. Cuando decimos exponencial es que crece cada vez más. Yo hoy, cuando preparaba la predicación, estaba mirando un partido de tenis. ¿Cuánto les gusta mirar tenis? Amén. Y siempre lo que uno rescata de los grandes tenistas,
de esos grandes deportistas como el conocido Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, son la frialdad que tienen. Son esa mentalidad que tienen en su cabeza de aunque estén jugando mal, aunque estén por perder el partido, ellos están siempre concentrados. Ellos están siempre metidos en su cabeza de que lo van a ganar, de pelear cada punto, de luchar hasta el final, de correr hasta lo imposible por conseguir ese punto, por conseguir ese partido que tanto anhelan. Y es algo que muchos de los cristianos debemos tener. Una mente siempre presente de que vamos a salir adelante. Una mente siempre presente de que Dios nos va a ayudar en todo momento. Esa virtud que tienen muchos de decir, aunque esté todo mal, aunque hayan olas, aunque hayan tempestades, yo voy a caminar siempre. Voy a caminar siempre sobre las aguas. Voy a caminar sobre ese lugar tan frágil y voy a llegar a Jesús. Esa mentalidad es algo que lo tenemos que tener día a día. Porque la vida es así, hermanos. La vida es constante prueba, día tras día, donde nuestra fe es probada en todo momento. Cuando nosotros conocimos a Dios, nuestra prueba no era la misma que la que es ahora. Cuando llegamos a Dios, empezamos a poner un poco de fe en Él. Porque, ¿cómo podemos decirlo? La fe en la vida es como en la escuela. A medida que vamos avanzando, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos superándonos, cada vez es más difícil. Cada vez se hace más difícil. Cada vez es más complicado. Pasamos de año, pasamos tal vez de la escuela a una facultad, a un posgrado, y cada vez es más difícil. Y la vida es igual. Cada vez que uno se supera a sí mismo, siempre va a haber algo más difícil que tiene que vencer. Y ahí es donde la fe tiene que ser constante. Tal vez vengan pruebas como las que vinieron antes. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, pero esto ya lo viví, ya sé cómo pasarlo, ya sé cómo superarlo. Si en su momento me fue difícil y pude encontrar la solución, ya cuando me venga el mismo problema, yo ya sé cómo superarlo. Amén. Hay algo que a mí me gustó mucho. Y es una forma en la que Pedro trató de desafiar a Jesús. ¿Cómo pueden decirlo? ¿Pero cómo desafiar a Jesús? Sí, él trató de hacerlo. Él dijo, está bien, Señor, si eres tú, Jesús, si tú eres el que está caminando, si tú eres el Dios Todopoderoso, manda que yo vaya sobre las aguas. Y fue un desafío muy particular de Pedro. Un desafío muy especial. Porque Pedro podría haber dicho, Señor, quiero que vengas y que te muestres. O quiero, si tú eres Jesús, que se calmen todas las aguas. Pero no. Pedro dijo, yo quiero ir. Pedro dijo, si tú eres Dios, yo quiero ir sobre las aguas. Es un desafío, hermanos, que si usted se da cuenta, a muchos cristianos que empezaron a venir acá, ustedes mismos cuando empezaron a venir, fue un desafío exactamente igual. Hay muchos que llegaron a la iglesia diciendo, Señor, pasé por tantas pruebas. Señor, tantas olas me vinieron. Señor, tantas tempestades están acorralándome, Jesús. Pero Señor, si tú eres ese Dios todopoderoso que me hablaron, ayúdame. Y esa es la actitud. Ese es un paso de fe muy importante, hermanos. Pedro vio algo interesante en él. Él quería ir a Jesús. Dios nos puede ayudar. Dios está ahí en el agua diciendo a cada uno de ustedes, vengan. Ustedes tienen que ir a aceptar ese reto.
Ustedes tienen que aceptar, tenemos que aceptar ese reto de decir, Señor, quiero caminar sobre las aguas. Señor, quiero salir adelante. Señor, quiero lograr lo imposible. Quiero superarme cada día más. Esa actitud, hermanos, es algo que nos va a llevar a cosas muy grandes. Ese deseo de decir, quiero alcanzar cosas imposibles, Señor. Ese es el deseo que cada uno tenemos que tener nosotros. De decir, Señor, yo llegué acá a la iglesia sin trabajo, pero oré, busqué de ti, te pedí ayuda y salí y lo encontré. Señor, yo llegué acá por querer buscar paz en mi vida, por sacarme esa depresión. Por eso voy a clamar y voy a salir a luchar. Y voy a tener que caminar sobre las aguas para lograr eso. ¿Y cuántos llegaron a ese milagro que tanto le pedían a Dios? Amén. ¿Cuántos llegaron a superarse cada día más? Amén. El problema que tenemos, o la dificultad, o la prueba que tenemos ahora, si se da cuenta, hermanos, no es la misma que tenían semanas atrás, meses, años atrás. Cada uno la ve más difícil. Pero a medida que uno ve que la prueba es más difícil, tiene que saber que más fe hay que poner en Dios. Tiene que saber que menos tiene que mirar los problemas y más mirar el rumbo fijo ante Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hacemos que nuestra fe caiga. Nosotros somos los que le ponemos un freno a Dios, los que le ponemos un freno a nuestra fe. Nosotros somos los que miramos alrededor, los que miramos nuestros problemas. Y eso hace que nuestra fe decaiga. Como también nosotros somos capaces de seguir mirando a Dios, de seguir el rumbo fijo hacia donde Dios quiere que vayamos y nuestra fe siga creciendo. Amén. El problema, hermanos, no puede superarnos. Tantos años, hermanos, nosotros estuvimos mirando problemas. Tantos años, hermanos, estuvimos mirando nuestras situaciones, creyéndolas imposibles. Tantos años, hermanos, nosotros estuvimos creyendo que ya no había más solución, que nuestros problemas nos alcanzaron, que no podíamos lograr más nada. Que cada vez que nosotros estábamos en nuestra barca, en nuestra vida, siempre había un viento, una tempestad que nos volcaba. Pero ahora, hermanos, es necesario mirar a Dios. Ahora es necesario lograr lo imposible. Es necesario decir, Señor Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Manda que poder lograr lo imposible. Manda, mi Dios, a que yo pueda salir hacia adelante en toda situación, en todo problema, en toda dificultad. Y ahí es donde Dios va a poner su mano. Ahí es donde Dios va a decir, ven, hijo. Y nosotros vamos a lograr cosas grandes, cosas imposibles. Cuando hay enfermedades, no hay que mirar las enfermedades, hay que mirar fijo a Dios. Cuando hay problemas familiares, no hay que mirarlos, hay que arrodillarse, hay que clamar a Dios y hay que decir, Señor, quiero mirar en todo momento hacia ti. Señor, quiero seguir mi rumbo fijo, mi Dios. No quiero mirar problemas, no quiero mirar miserias, no quiero mirar pobrezas. Quiero mirarte a ti, Jesús, porque junto contigo, mi Dios, voy a lograr eso que necesito. Voy a lograr eso que ansía mi vida, mi Dios. Señor, yo sé que mirando los alrededores, yo sé que mirando los problemas voy a hundirme y no quiero hacerlo. Amén. Uno tiene que estar siempre con la fe puesta en Dios. Uno tiene que decir, Señor, si tú eres el que está allá, manda que yo vaya. Hablando con una persona muy conocida mía que está viviendo en España, está estudiando allá y los padres están acá. Esa persona, bueno, es cristiana, está empezando a ir a la iglesia y me contaba que los padres acá estaban muy enfermos. La madre tenía muchos problemas. Y cuando hablaba con ella le decía,
¿por qué no pones tu fe en Dios? ¿Por qué no dejas de ver tus problemas y doblar tus rodillas y con esa fe que tenés empezar a orar y empezar a clamar? Porque ahí es donde el cristiano empieza a moverse. Esa persona me decía, yo me siento muy impotente estando lejos de mi familia, estando lejos de mi mamá, que está enferma. Y yo le decía, ¿por qué impotencia? ¿Por qué sentís impotencia cuando tenés un arma tan importante que es la oración? Sabés que no podés hacer nada porque ella está acá y vos estás allá. Pero hay algo que podés hacer y es clamar a Dios. Y es tener fe y es confiar en todo momento. Hermanos, nunca se sienta impotente. Nunca se siente impotente ante la dificultad, ante el problema. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Si usted, hermano, no pudo lograr cosas antes de conocer a Dios, quédese tranquilo que mirando a Dios, orando, teniendo fe, Dios va a poder pelear sus batallas. Usted vaya confiado, hermanos. Usted vaya creyendo de que Dios ya hizo ese milagro. Amén. Eso es tener fe, hermanos. La Biblia ahora dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uno cuando tiene fe está convencido de algo. Uno cuando tiene fe tiene la confianza plena de que eso que tanto cree va a suceder. Y es lo que muchas veces se pierde. Cuando una persona falla una vez, otra vez y otra vez, empieza a deprimirse. Empieza a decir, yo ya no doy más para esto. Ya empieza a bajar los brazos, a perder todo eso que tenía al principio. Personas que parecían de una fe muy grande empezaron a decaer. Esas personas que parecía que caminaban sobre las aguas y caminaban y caminaban y caminaban, a esta hora está dando manotazos de ahogado, pidiendo a Dios que los rescate. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Como dije al principio, a veces la fe la podemos tener allá arriba y otras veces podemos estar bien abajo. Pero ahí es donde vamos a necesitar la mano de Dios. Ahí es donde Dios siempre se presenta y nos rescata y nos levanta con sus manos. Y a veces hasta tenemos un tirón de oreja. Porque a Pedro le pasó. Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué miraste el problema? ¿Por qué no te diste cuenta de las cosas grandes que estabas logrando? De cosas imposibles que para ojo de hombre nunca va a poder ser. Vos lo estabas haciendo y miraste el problema. Y muchas veces pasa eso, hermanos, que logramos cosas imposibles, logramos cosas grandes. Dios nos sana de enfermedades incurables. Y después ante una situación miramos el problema y caemos. Hermanos, la fe tiene que ser esa vacuna. La fe tiene que ser esa vacuna que cuando nos inyectan tenemos que decir, ya somos inmunes a esto. La vida tiene que ser así, hermanos. Nuestra fe tiene que ir aumentando. Si hay cosas imposibles que nos trataron de superar, tenemos que tener esa fe, inyectarnos de esa fe y salir adelante y vencerlas. Que ninguna situación te supere, que ninguna situación te deje tirado. Y eso solo lo puede dar Dios. La Biblia habla, dice que al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Pero usted tiene que creer. Tenemos que creer. Tenemos que ponernos un desafío a nuestra fe. Tenemos que creer de que cada día vamos a ser mejores. De que si no logramos superar esa situación, lo vamos a lograr. De que con Dios todo lo podemos lograr, todo lo podemos hacer. Que nada es imposible para Él. Y si nada es imposible para Él, hermanos, peleando nuestras batallas, para nosotros tampoco.
¿Cuántos lograron cosas estando de la mano de Dios? ¿Cuántos llegaron a la iglesia con un problema, con una situación, con una enfermedad? Y confiando y poniendo las manos en Dios, Dios pudo dar ese milagro. Usted pudo caminar sobre esas aguas, dejando de mirar todo lo que había alrededor. Por eso decimos, hermanos, que cuando nosotros estamos acá clamando, buscando a Dios, no hay nadie más. Cuando nosotros levantamos nuestras manos y empezamos a clamar a Dios, es un contacto entre Dios y nosotros. La Biblia dice que el único contacto que tenemos con Dios, la única comunicación, es la oración. Y la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que nuestra oración con fe es la conexión que tenemos con Dios, no con nadie más. La fe es lo que nos conecta con Dios. Pedro caminó sobre las aguas por fe. Nosotros también podemos lograr cosas teniendo esa conexión de fe con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la conexión que tenemos que tener. Con fe podemos lograr grandes cosas. Amén. Cosas que parecen absurdas, cosas que parecen imposibles, lo podemos lograr. Hermanos, el ejemplo claro también de la mujer con flujo de sangre. Una mujer que dio todo a curanderos, a médicos, a hechiceros para ser sana, pero estuvo 12 años con esa enfermedad. Y mire la fe que tenía, hermanos, esa mujer, que tenía en su cabeza y decía: no hace falta que hable con Jesús, no hace falta que lo rodee, que lo abrace, no hace falta que Él me diga una palabra. Solo tocando su manto, solo tocando el manto de Dios, tocando el manto de Jesús, voy a ser sana. ¡Qué fe que tenía! Ella tenía más fe, que decía: la poca conexión que tenga con Dios, el poco momento, el ratito chiquito que tengo con Dios, teniendo fe voy a lograr lo que necesito. Y la gente se le abalanzaba a Jesús. Cuando pasaba, la gente lo rodeaba y le decía: Jesús, Jesús, necesito de esto. Y todos lo tocaban y todos le hablaban. Y Jesús caminaba con sus discípulos. Y la mujer, con poca energía que tenía, con la poca sangre que tenía, caminaba y caminaba y estaba entre uno y sacaba otro, pero quería llegar a Jesús. Y con esa fe que tenía esa mujer, llegó hasta donde estaba Jesús. Seguramente con los últimos de sus fuerzas, se tiró y tocó el manto. Y Jesús dijo algo que muy absurdo para muchas personas, muy absurdo para hasta sus discípulos. Jesús dijo: sentí que alguien me tocó. Y los discípulos se miraban y se decían: pero maestro, hay una multitud apretándolo, hay una multitud queriendo tocarlo, queriendo ser sano, estamos nosotros al lado. Obvio que alguien lo va a tocar. Y dijo Jesús: yo sentí como que poder salió de mí. Yo sentí como que alguien con fe me tocó. Y cuando Jesús se dio vuelta, reconoció a esa mujer, tal vez tirada, tal vez pisoteada, tal vez golpeada por las patadas o los golpes de la multitud que quería también acercarse a Jesús. Y dijo: tu fe te ha sanado. Hermanos, la poca conexión, tal vez hayan algunos hermanos acá que no tengan oraciones poderosas, que no tengan oraciones largas. Hay otros que tal vez
empiezan a venir a la iglesia y no saben lo que es orar. Pero hermanos, la poca conexión que tenga con Dios esta noche, teniendo fe, va a ser muchísimo. Teniendo fe, hermanos, creyendo de que Dios puede hacer ese milagro, no hace falta una gran oración. Teniendo un corazón sincero, hermanos, teniendo un corazón puro, teniendo un corazón confiado en Dios, esa pequeña oración va a hacer que usted camine sobre las aguas. Va a hacer que las tempestades se calmen. Van a hacer que los problemas caigan. Van a hacer que usted pueda pasar montañas, pueda pasar barreras, pueda lograr cosas inesperadas, pueda lograr cosas grandes, solo con un poquito de conexión con Dios y con fe. Todo lo puede lograr. ¿Cuántos pueden decir amén y dar un fuerte aplauso para nuestro Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué decimos de salir a buscar la bendición? La misma Biblia habla y dice que la fe sin obra es muerta. Pedro podía haber tenido mucha fe, pero si él no salía de la barca, él no iba a caminar. Esa mujer con flujo de sangre podría tener mucha fe y decir, yo sé que tocando solamente el manto voy a ser sana. Pero si no salía, no iba a tener ese milagro que quería. Por eso, hermanos, hay que salir en todo momento confiados en Dios, teniendo la fe intacta. Ahora es muy difícil, hermanos, porque hay muchas personas allá afuera que te van a decir, Dios no existe. Hay muchos que te van a decir, tanto tiempo estuviste peleando por eso, tanto tiempo luchando. ¿Qué te hace pensar de que ahora va a ser distinto? Y hay personas, hermanos, que a veces es mejor ni escucharlas. A veces estamos logrando ciertas cosas y las personas van a querer tirarte abajo. Vas a decir, pero esto es imposible. ¿Cómo vas a creer en esos locos? Cuando tu vida empieza a cambiar, cuando empieces a cambiar todo lo que estaba dentro de tu mente, cuando empieces a lograr cosas que no lograbas antes, esa persona te va a tratar como un loco más. Pero yo, de mi parte, prefiero estar loco y lograr las cosas que yo quiero y tener mis bendiciones antes que ser, disculpe la palabra, un miserable más de allá afuera. Prefiero decirle a las personas que crean en Dios, porque en Dios hay poder. Porque teniendo nuestra fe en Dios vamos a tener poder, vamos a lograr cosas. Que andar diciendo, pero esto es imposible, esto no se puede hacer. ¿Cuántos saben ahora que con Dios todo es posible? Hermanos, la fe es algo que día a día hay que ganarse. La fe es algo que día a día se tiene que renovar. La fe es algo que tenemos que tener siempre presente para salir adelante. Hay batallas más difíciles, hermanos. Hay batallas donde va a requerir mucha más fe, mucha más confianza en Dios, mucha más obra, mucha más oración y conexión con Dios. Pero a veces es difícil. Es difícil porque nuestra situación, porque nuestra carne a veces impide que nosotros hagamos esto. Nosotros tenemos una lucha existencial, hermanos, de que nuestra carne dice, esto no puede ser posible. Esa persona nunca va a cambiar. Nunca vas a lograr eso que querés. Nunca se va a sanar, nunca vas a tener esa sanidad. Hay personas que te van a decir, nunca vas a ser sano de eso. La hermana Isabel es un ejemplo claro, que para la ciencia
Su hijo nunca se va a sanar de un cáncer. Pero poniendo nuestras manos en Dios, podemos decir: Señor, yo creo, Jesús, en tu poder. Aunque todos digan que no, aunque todos digan que es imposible, yo creo, Jesús. Hoy su hijo está en recuperación. Hoy su hijo está sano. Y que para la ciencia sea imposible, para muchos sea imposible, para Dios nada es imposible. El desafío lo tenemos nosotros, hermanos. Cuando Pedro dijo: Señor, manda que yo vaya para allá, Pedro estaba desafiando a Jesús. Pedro le estaba diciendo: sí, si eres Jesús, el que sana enfermos y todo eso, el que está ahí caminando, manda que yo vaya. Y Jesús, siendo ese Dios todopoderoso, supo la forma de decir: ven, Pedro. De que Pedro le estaba desafiando a Jesús, Jesús empezó a desafiarlo a Pedro. Tal vez Pedro lo decía con cierto punto de incredulidad, diciéndolo en chiste tal vez. Pero cuando Jesús lo desafió, cuando Jesús le dijo: vení, mira, yo soy Jesús. ¿Quieres ver, Pedro? Vení. Yo no creo que Pedro haya tenido cierto punto cuando Jesús dijo: yo soy, no temáis. Yo creo que Pedro, medio en chiste, habrá dicho: a ver, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y cuando dijo: ven, ahí fue el reto para Pedro. Es algo que yo nunca lo tenía en mente. Pero cuando queremos desafiar a Dios, cuando en su momento quisimos desafiar a Dios y decir: Señor, estuve en tantos lugares, pero si de verdad dicen que todo lo podés, quiero lograr esto. Tal vez con desgano lo decíamos, tal vez con poca fe, con más incredulidad. Pero Dios en ese momento nos desafió a cada uno de nosotros y nos dijo: vení y probá. Vení y mirá si verdaderamente yo tengo poder. ¿Querés lograr todo lo que querés? Vení ante mí. Arrodillate, clamame, tené un poco de fe y vas a lograr grandes cosas. Y cuando Pedro escuchó de allá a lo lejos ese ven de Jesús, Pedro sacó una pierna, sacó la otra, y cuando puso el pie, empezó a ver que tenía firmeza. Y puso el otro pie y vio que también estaba firme. Y que en ese momento, yo me quiero imaginar la cara de Pedro, en decir: wow, increíble. Estoy caminando sobre el agua. Y daba un paso y daba otro y miraba a Jesús. Y cada vez lo tenía más cerca. Hermano, cuando nosotros en todo momento tratamos de desafiar a Dios, Dios desafía nuestra fe. Y cada vez que nosotros queremos algo más, Dios nos desafía a tener más fe. Y cuando logramos ciertas cosas y queremos otras, Dios nos sigue desafiando. Y Dios dice: quiero que tengas cada vez más fe. Si creíste, si tuviste ese milagro, pidiéndome, clamándome, saliendo, caminando y llegando hacia donde vos querías llegar, ahora vas a necesitar más fe. Y hay personas que tal vez bajan su fe
cuando ese problema, esa situación requiera mucha fe, más de lo que otras personas necesitan. Y ahí es donde Dios te está desafiando ahora en este momento. Donde Dios te está diciendo, ¿querés lograr, querés superar tu situación? ¿Querés superar tus problemas? Hay que tener fe. Hay que creer. Hay que confiar cada vez más. Y si hay que pelar rodillas, hay que pelar rodillas. Y si hay que tener más fe, más conexión conmigo, tenela. Y Dios empieza a desafiarnos. Pero usted, hermano, dígame, ¿usted piensa que Dios va a darnos algo imposible de superar? ¿Usted piensa que Dios va a hacer algo imposible que podamos superarlo? ¿Usted lo piensa, hermano? No. Si nosotros, hermanos, queremos lograr algo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. ¿Vamos a necesitar más fe? Sí. ¿Más de lo normal? Sí. ¿Más que en otras situaciones? Sí. Pero hay que hacerlo. Hermanos, a veces es feo ver cristianos que están siempre con el mismo problema, siempre acarreando con la misma situación, años tras años, que no puedan lograr ni superar las cosas. Cuando Dios te dice, con un poco más de fe, con un poco más de oración, más de conexión, puedes lograr cosas grandes. Y hay algunos, muchas veces, porque yo me incluyo también, que nos quedamos y decimos, si esto parece imposible y nunca lo vamos a superar y no va a cambiar nada, todo va a ser lo mismo. Y Dios te está desafiando y Dios sigue esperando. Y cada día que nos levantamos, Dios está a tu lado y te dice, dale, tenés que salir de esto. Y que a veces el cristiano dice, no puedo hacerlo. Pero yo te saqué de cosas peores. ¿Podés superarlo? No, es imposible. Y nuestra fe empieza a decaer. Y nos hundimos cada vez más. Hasta que Dios tiene que tomarnos de la mano. Pero Dios nos toma de la mano y dice, dale, mírame a mí, pisa firme la situación. Y que el cristiano dice, no es imposible, no puedo hacerlo. Y se sigue empezando a hundir. Y se sigue hundiendo. Y Dios te levanta y te dice, pisa firme. No puedo. Y Dios te dice, mírame a mí. Yo soy el que te puedo ayudar. Yo soy el que puedo cambiar tu situación. Pisa firme, mírame, no mires tus problemas. Y a veces caemos y nos ahogamos y Dios nos levanta. Y volvemos a caer y Dios nos vuelve a levantar. Y Dios nos dice, mírame a mí, te indica cómo hacerlo. Te dice, hacelo de esta forma. Ora un poco más, clama. Alejate de esas situaciones que te hacen mal. Y a veces estamos empecinados. Pero ahora es el momento, hermanos. Hay algo que el pastor dice siempre, y que la Biblia lo dice también, que este camino no es para cobardes. A veces tenemos, hermanos, que tener coraje. Tenemos que tener ese orgullo, que a veces el orgullo no es siempre malo. Hay un orgullo dentro nuestro de decir, basta de vivir así. Basta de tener esa situación. Basta de caerme y ahogarme así en todo momento. Tengo que cambiar. Tengo que hacer un clic en mi vida. Tengo que pensar diferente. Siempre haciendo todo lo mismo. Me ahogaba, me caía. Quiero pensar distinto. Quiero pensar diferente. Si logré tantas cosas con Dios, si logré tantas cosas con mi fe, ¿cómo puede ser que siga así en todo momento? Y a veces, hermanos, Dios nos desafía
Pero cuando no hay un desafío personal, cuando no hay un desafío propio de decir, quiero cambiar, cuando no hay un desafío propio de decir, quiero ser distinto, quiero lograr eso que no llegué a lograr en mi vida, ahí es donde Dios dice, bien hijo, vamos, vos podés, pisa firme, estás sobre el agua, pisa firme ahora. No mires los problemas los tenés que superar, los problemas los tenés que mirar de arriba, no de allá abajo. Las tempestades, todas las situaciones no te tienen que atormentar. Vos mírame a mí, mírame fijo, clamame a mí, que no te importe lo que sea alrededor. Hay algo dentro tuyo, hay algo dentro de nosotros que tiene que arder, Quiero que cada uno cierre sus ojos y que empiece a pensar en esa situación que lo hacía hundir, que lo hacía ahogar, y decir, basta, tengo que cambiar. Esta situación no me puede ganar. Tengo que hacer algo distinto. Tengo que confiar más en Dios, tengo que tener más fe, tengo que creer. Pero basta, no quiero vivir más así. Tiene que haber algo dentro suyo, hermanos. Ese coraje, esa bronca, hermanos. Esa bronca de decir, basta. Quiero que algo cambie en mi vida. Quiero ser distinto. Quiero que Dios me ayude. Quiero que Dios me levante, pero no para volver a caer, sino para pisar firme y mirar al frente y pasar toda situación y pasar toda tempestad y pasar todo problema, porque yo quiero confiar en ti, Jesús, porque yo quiero superarme cada día más, porque yo quiero tener mi fe cada vez más arriba y quiero, mi Dios, quiero pisar sobre lugares firmes, pisar, mi Dios, sobre esas aguas que aunque todo parezca imposible, yo lo quiero lograr. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso para nuestro Dios? Amén, hermanos. Póngase de pie por estos momentos. Este es el momento, hermanos, para decir, Señor, si tú estás conmigo, Jesús, voy a superar mi situación. La Biblia habla y dice que Dios se especializa en ¿qué, hermanos? En lo imposible. Dios se especializa en lo imposible. ¿Hay alguna situación en su vida que a usted parezca imposible de superar? Todos la tenemos. Hay cosas que nuestras fuerzas no van a poder lograr, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Hermanos, que la situación no lo supere más. Que haya un cambio, una forma de pensar distinta a la que venimos haciendo. Si sabemos, hermanos, que la situación, si la forma que estamos actuando no nos ayuda, hay que cambiar. Si pensamos que la situación, que nosotros estamos haciendo bien y que Dios está ayudándonos, siga más, pise más firme. Pero siempre hay que seguir adelante. Para los que están hace mucho tiempo en los caminos de Dios, trate de pedirle a Dios más fe, porque cada situación va a ser mucho más difícil. Y no lo estoy desanimando. Le estoy dando tal vez un consejo de una persona que tiene pocos años, pero que sabe muy bien por experiencias que las situaciones cada día se hacen más difíciles. Para los jóvenes, para los chicos, también traten de pisar fuerte porque el mundo se los va a tragar.
Porque el mundo va a buscar la forma de hundirlos cada día más. De que miren las cosas del mundo y que no miren a Dios. Para los nuevos, también traten de mirar a Dios, porque es la forma en la que solucionamos muchos problemas. Porque es la forma en la que buscamos la solución y la encontramos. No es que la buscamos en vano. No es que somos unos locos o que no tenemos otra cosa que hacer. Nosotros confiamos. Muchos estuvimos en la situación que están cada uno de los que empiezan a venir de a poco a la iglesia. Y podemos decir que esa es una de las mejores soluciones. Hay que salir, hermanos. No es como muchos que dicen nada más orar, nada más confiar, nada más creer. Las peleas, las batallas, hay que lucharlas. Y a veces es pesado, a veces no tenemos fuerza, pero siempre mirando firme, siempre pisando firme. Cada uno tiene una batalla, cada uno tiene una tormenta, hermanos. Cada uno tiene un viento que está soplando en contra, levantando olas, levantando tormentas, tempestades y queriendo hacerlos caer. Pero miremos a Dios. La llave del éxito, hermanos, de nuestra vida es mirar siempre a Dios. Es estar siempre presente, tener siempre presente en la cabeza de que Dios es la única forma, de que ir a Dios es la única solución para todos nuestros problemas. Es la llave del éxito, hermanos. ¿Cuántos quieren tener esa llave? ¿Cuántos quieren superarse cada día más? Invito, hermanos, a que pasen aquí adelante. No mire sus problemas. No mire al que tiene al lado. Venga a tener esa conexión con Dios. Venga a clamarle a Dios. Venga a mirar a Dios solamente. La situación no lo puede superar. Tenemos un Dios que se especializa en lo imposible, hermanos. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hermanos, que somos hijos del Dios Todopoderoso. Que si algo le podemos pedir a nuestro Padre Celestial, lo vamos a tener. Pero hay que tener fe. Hay que superar esa fe. Hay que clamar y mirar solamente a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte que se echa al mar y lo hará. ¡Wow! ¡Wow! Hay montes que tenemos que tirar al mar. Hay montañas, hay problemas que tenemos que tirarlas al mar. ¿Cuántos van a hacerlo ahora? ¿Cuántos van a tener esa conexión con Dios? Y decir, Señor, acepto el desafío. Acepto el desafío, Jesús.